Esta película nos recuerda algo que el ruido del mundo intenta hacernos olvidar, que la humanidad no se construye a partir de la perfección, sino del encuentro. A comienzos de los años 70, Estados Unidos vivía un momento de ruptura. Las leyes decían que ya éramos iguales, pero los corazones todavía no lo creían. Las calles estaban divididas, las escuelas recién integradas y la sociedad entera aprendía con dolor. Que los prejuicios no se borran con tinta, sino con actos. En medio de esta tensión, un equipo de jóvenes fue obligado a jugar juntos, a compartir un mismo uniforme, una misma meta, una misma cancha. Pero lo importante no es el deporte, es lo que ese espacio representa. El campo se vuelve una metáfora de la vida, el lugar donde nos encontramos con otros que no elegimos. Y tenemos que decidir si vamos a competir o a construir. Esa es la magia de esta historia. Usando el lenguaje del deporte, nos habla del alma. Nos recuerda que las verdaderas revoluciones no empiezan en los parlamentos, sino en los pequeños lugares donde el respeto se pone a prueba. Una escuela, una conversación, una decisión cotidiana. A veces, el cambio no necesita discursos, solo necesita un te escucho. Hay una parte dentro de nosotros que teme lo diferente, que reacciona antes de entender, que preferiría etiquetar antes que mirar. Y no es culpa, es costumbre. El prejuicio es como una sombra heredada. No la elegimos, pero la cargamos. Nos enseñaron a dividir en buenos y en malos, en ellos y nosotros, en ganadores y perdedores. Y sin darnos cuenta, seguimos jugando ese mismo juego, uno donde nadie gana, porque todos pierden humanidad. Duelo de Titanes nos recuerda que el verdadero enemigo no tiene color de piel, ni religión, ni bandera. El verdadero enemigo es el miedo. Ese miedo que te convence de que el otro es menos que tú, que tu dolor importa más, que tu historia es la única que vale. Pero cuando dejamos que el miedo hable, apagamos la posibilidad de encuentro. Y lo curioso es esto. Cada vez que creemos estar defendiendo nuestra identidad, en realidad solo estamos defendiendo nuestras heridas, porque la identidad no se pierde cuando aceptas al otro. Se amplía, crece, se hace más completa. La película nos muestra, sin decirlo directamente, que nadie puede encontrarse a sí mismo mientras siga negando a los demás. Y eso no solo aplica al racismo, sino a cualquier muro que hemos levantado en silencio, entre ideologías, clases, géneros, pensamientos. Tal vez lo que más nos separa hoy no son nuestras ideas, sino la arrogancia con la que creemos tener la razón. La historia de los titanes es una invitación a ver el conflicto no como amenaza, sino como oportunidad, a entender que no necesitamos pensar igual para avanzar juntos y que cada vez que elegimos escuchar, antes que gritar, respetar antes que juzgar, entender antes que imponer, se escribe una pequeña victoria en la historia humana. Quizá por eso esta película no envejece, porque sigue recordándonos que no hay progreso sin empatía, ni victoria sin unión. El desafío sigue siendo el mismo, medio siglo después. ¿Seguiremos compitiendo unos contra otros o aprenderemos al fin a jugar en equipo? El cambio no empieza cuando el mundo decide moverse, empieza cuando tú te atreves a hacerlo. Y eso es lo que Duelo de Titanes vino a recordarnos, que cambiar nunca es fácil, pero quedarse igual siempre cuesta más, porque el cambio incomoda, el liderazgo exige, y la unidad duele, pero también transforma. El progreso no surge de los que esperan, sino de los que resisten el miedo y cambian hacia adelante, aunque tiemblen. Duelo de Titanes retrata una sociedad dividida, aferrada a lo conocido, incomodada ante lo nuevo, un grupo de jóvenes y entrenadores que sin buscarlo fueron lanzados a la revolución más difícil de todas,
la de cambiar su forma de pensar. Así es el cambio. Primero molesta, luego reta y al final libera. Pero nadie te dice que para cambiar vas a tener que perder parte de quien eras. El ego, las etiquetas, las creencias heredadas. Por eso muchos prefieren quedarse donde están. Sin embargo, Duelo de Titanes nos enseña que el cambio no se logra evitando el conflicto, sino atravesándolo con conciencia. Porque resistir no es aguantar, es avanzar aunque duela. Y cuando un grupo de personas decide hacerlo juntas y juntos, el cambio deja de ser individual y se convierte en una nueva forma de vivir. En esta historia, el liderazgo no es un discurso motivacional, es una práctica diaria, un acto de servicio. El entrenador Herman Bond, interpretado por Denzel Washington, no busca que lo aplaudan, busca que todos crezcan. Y eso es lo que diferencia a un jefe de un líder. Un líder no grita, sígueme, camina al frente, incluso cuando nadie lo ve. No controla, inspira, no se impone, propone y sobre todo no alimenta el miedo, lo transforma en propósito. Duelo de Titanes muestra que liderar no es tener autoridad, es tener coherencia. Porque cuando tus palabras y tus actos van en la misma dirección, las personas te siguen, no por obligación, sino por el respeto. El liderazgo auténtico nace cuando eliges el bien común sobre el beneficio personal, cuando decides ser ejemplo, no figura. Y en ese sentido, todos tenemos un campo de juego donde liderar, una familia, una empresa, un grupo de amigos o simplemente nuestra propia vida. Pero hay algo más grande que el cambio y el liderazgo. Algo que hace posible que ambos existan, la unidad. No hablo de la unidad vacía, de esas que solo viven en discursos. Hablo de la unidad que se construye con el roce, el desacuerdo, la diferencia. Duelo de Titanes enseña que la diversidad no es el obstáculo, es la oportunidad. Que las diferencias sí se reconocen con respeto, se convierten en nuestra mayor fortaleza. Porque la verdadera unión no ocurre cuando todos piensan igual, sino cuando todos aprenden a escucharse. La unidad no borra las diferencias, las celebra, les da propósito. Y eso aplica en cualquier espacio. Una empresa donde los equipos no se entienden, una familia que ya no se escucha, una sociedad donde cada quien defiende su esquina. El mensaje es claro: si no aprendemos a jugar juntas y juntos, perderemos como enemigos. Esa lección, más que deportiva, es espiritual. El mundo de hoy necesita menos competencia y más colaboración, menos líderes que dividan y más que integren, menos miedo a lo distinto y más curiosidad por entenderlo. A veces creemos que el cambio del mundo depende de grandes discursos, de líderes poderosos, de leyes escritas en mármol. Pero Duelo de Titanes nos recuerda algo más simple. El mundo cambia cuando dos personas eligen mirarse sin miedo. Una comunidad dividida empieza a sanar cuando un grupo de jóvenes decide escuchar antes que juzgar. Ser humano no es coincidir, es reconocer que en el otro también hay historia, dolor, sueños y contradicciones, y que ninguna diferencia vale más que la dignidad. El dolor en la vida es inevitable, pero el sufrimiento se elige cuando lo resistimos. Esta película nos enseña que el dolor puede ser el lenguaje del crecimiento, pero no hay unión sin conflicto, ni paz sin valentía. La vulnerabilidad no es debilidad, es el espacio donde entra la verdad. Y cuando la verdad entra, la historia cambia. Porque las victorias verdaderas no se ven en los estadios, sino en el alma de quienes deciden ser diferentes. Al final, Duelo de Titanes no trata de un equipo que gana, sino de una comunidad que se transforma. Eso es el legado, vivir de tal forma que otros quieran continuar lo que empezaste. El legado no se hereda, se contagia. Y cada decisión tuya, cómo hablas, cómo escuchas, cómo ayudas,
puede ser una semilla que alguien más coseche años después. En el fondo, Duelo de Titanes no nos habla de fútbol americano, sino de humanidad, de cómo cada uno de nosotros es parte del mismo equipo, aunque a veces juguemos en lados opuestos. Nos recuerda que el cambio empieza con un acto, que el liderazgo se demuestra con coherencia y que la unidad se construye con humildad. Que el dolor no destruye, purifica. Que el proceso importa más que el trofeo y que el legado real no se mide en victorias, sino en las vidas que tocamos mientras jugamos el partido. Así que la próxima vez que el mundo te rete, que la vida te duela, que sientas que todo está dividido, recuerda esto: no estás solo en el campo, porque cuando elegimos caminar juntos, no importa el marcador, ya hemos ganado. Quizás ese sea el verdadero sentido de la vida, no ganar todos los partidos, sino aprender a jugar con el corazón. Porque el mundo no cambia cuando alguien gana, cambia cuando todos entienden que ya están del mismo lado. Elige ser parte del equipo que une, del que escucha, del que construye. Elige ser humano, elige pensar fuera de la caja.